que tendrá lugar en el Monumento al Cristo de la Paz, ubicado en la carretera de Comalapa entre San Salvador y San Marcos. Es el acto que ha sido convocado, dedicado a esta fecha importante, como decimos, 28 años de la firma del Acuerdo de Paz. Algunos opinan que no fueron necesarios, pero creo que es una apreciación muy a la ligera sobre lo que significó las transformaciones también de un acuerdo de paz que quizás no ha respondido a las altas expectativas con las que se esperaba, pero que en alguna medida sí logró importantes transformaciones en nuestros sistemas políticos, sistema electoral, de derechos humanos, reformas constitucionales, y hay quienes lo definen como una amplia reforma democrática después de los procesos de independencia de El Salvador. Así es, Neria Mabel, gracias por esa introducción. En Punto de Vista, hoy jueves 16 de enero del 2020, en la cabina azul de la poderosa Facundo Guardado. Él fue comandante guerrillero que militó en las Fuerzas Populares de Liberación, FPL, una de las organizaciones que integró el FMLN, y participó desde octubre de 1984 en los diferentes diálogos con el gobierno del entonces presidente José Napoleón Duarte y luego con la presidencia del ingeniero Alfredo Cristiani. Bienvenido, Facundo. Buenos días. Buenos días, Armando. Facundo. Buenos días, Neri. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Facundo? ¿Cómo le va? Teníamos rato de no tenerle por acá. Gracias por la invitación. Bien de salud. Ay, qué bueno, importante, Facundo. Estamos en esta efemérides. No sé, Facundo, ¿cómo define una fecha y lo que significó hace 28 años para Facundo Guardado esta fecha? Bueno, fue un paso trascendental, digamos, un cambio como de la noche a la mañana, o sea, al amanecer, algo que se veía casi imposible en aquel momento de la historia, ponerle fin a la guerra e iniciar un proceso de democratización. O sea, era como un sueño, digamos. Sí. Y era para mí, era para el grupo de personas que estábamos en el frente, como casi como un milagro, digamos, que estaba sucediendo. O sea, algo. Pero era una aspiración. Claro, era una aspiración, pero al final como un sueño, digamos, como algo, bueno, podrá alcanzarse, porque, o sea, de la paz, el proceso de negociación comienza antes de la ofensiva del 89. Sí, el proceso final de negociación. Entonces tuvo altibajos, pero los que estábamos involucrados directamente en el proceso sabíamos que estábamos en serio por alcanzar un acuerdo final, digamos, aun cuando la guerra se recrudeciera. Había en ese momento, Facundo, habían incluso posiciones encontradas tanto dentro de las Fuerzas Armadas como dentro del FMLN, que consideraban que el conflicto debía de seguir, que no era necesario entrar a un proceso de paz como el que se firmó el 16 de enero. Bueno, había de todo, efectivamente. Me acuerdo del año 84. En el año 84, las posiciones en los sectores, digamos, opuestos, tanto del lado del frente como del lado del gobierno, la consigna era la misma. La consigna era negociación es traición. Y por eso es que es más difícil terminar una guerra que iniciarla. Para iniciarla basta un acto de cobardía, pero para terminarla requiere compromiso, coraje, decisión. O sea, no es fácil enfrentarse a un momento cuando los de tu bando te están diciendo casi vendido, casi traidor, como se te ocurre. Me acuerdo que Cayetano Carpio decía, bueno, negociación normalmente es traición. ¿Tú qué piensas? ¿Estás de acuerdo? Entonces, así fue, digamos, en todo el proceso. Y al final, en una guerra siempre hay grupos que se lucran de ella. Y, claro, las personas que viven de la guerra. O sea que para quienes la guerra, digamos, tiene que ver con su bienestar económico, naturalmente no quiere que termine.
O sea, había mucha gente que para ellos era fácil, digamos, era fácil porque no estaban arriesgando el pellejo día a día. Para otros estaban lucrándose sin ningún riesgo. Para quienes estábamos al frente y sabíamos que todos los días estábamos todos, sin excepción, arriesgando el pellejo y que veíamos caer, morir la gente de un lado y de otro, y quienes sabíamos políticamente que aquella guerra había iniciado por un fin político y no por una guerra por guerra, sabíamos que la correlación de fuerzas que se había alcanzado después de la ofensiva del 89 era lo más alto que podía alcanzarse y que por lo tanto ese era el momento histórico, esa era la oportunidad histórica de arribar a un acuerdo. Más cuando entre los sectores más conservadores de Estados Unidos también la oposición en el gobierno de Estados Unidos, en el Senado, en el Congreso, se incrementó contra la guerra. Había menos ánimo para seguir dando más dinero al ejército salvadoreño, especialmente después del asesinato de los jesuitas. Y entonces el gobierno del hoy difunto George Bush padre se fue inclinando por una solución. Entonces ese era el momento. Los sectores más conservadores dentro de Estados Unidos no tenían ánimo ya de pelear, de dar más plata, no estaban militando por dar más plata, se habían dado cuenta que el ejército había cometido atrocidades por las que ellos no podían poner la cara. Entonces, ¿por qué darle más largas? Ese era el momento histórico y por eso, digamos, en el acuerdo que se establece, se dice, el acuerdo base se dice terminar la guerra, democratizar la sociedad, el respeto irrestricto a los derechos humanos. O sea, eso es lo que procuró el acuerdo de paz. Claro, como decía Neri, habían expectativas, sí, pero expectativas es una cosa. Ahora, lo que se pactó de entrada fue, vamos a terminar la guerra, vamos a democratizar la sociedad y un irrestricto respeto a los derechos humanos. Y ahí, a partir de 1989, como dice usted, este momento en que se muestra una correlación de un nivel alto de fuerzas en la guerra, se empezaron como a definir los rubros, porque yo recuerdo que llevaban en este proceso de negociación, por ejemplo, avances en el sistema judicial, avances en materia de derechos humanos. Se catalizó potenciar aquellos rubros que iban a incluir los acuerdos, Facundo. Sí, naturalmente en el proceso se fue desbrozando y concentrando en las cosas esenciales. Para decir, lo esencial era desmilitarizar la sociedad. O sea, fue el régimen, fue el régimen represivo el que al final empujó a una guerra. Entonces era esencial desmilitarizar la sociedad y democratizarla. Entonces, ese era como el paso esencial, digamos, quitarle el poder a los militares, y todo el mundo estaba de acuerdo. Hay que decir una cosa, digamos, cuando hay una Navidad, cuando hay una fiesta, siempre hay un pavo. Y en aquel momento todo mundo, incluido, digamos, el gobierno norteamericano, estuvo de acuerdo que el pavo de la cena de la firma de la paz era el ejército. Entonces todo el mundo dijimos, bueno, si este es el pavo, ok, al horno. Al horno, sí. Sí. Y luego las transformaciones, digamos, que abrieran el sistema político, que realmente lo hicieran pluralista, que no se repitieran más fraudes. Han habido, de aquella fecha ahora, digamos, han habido reclamos, las cosas no son perfectas, sí, sí, pero estamos acercándonos, digamos, a 30 años y no hemos tenido una convulsión social por fraudes electorales. Entonces, sí, era desmilitarizar, era la apertura del sistema político y naturalmente cambios también en el sistema judicial. Ahora, hay que decir, digamos, que a veces se espera que las transformaciones sean el resultado
de un decreto, de un acuerdo, de una firma. Y las transformaciones solo son el resultado de las convicciones culturales de las personas y de las sociedades. O sea, eso es lo que hace sostenible, eso es lo que hace los cambios profundos. Cuánto compromiso, cuánta comprensión cultural tiene una sociedad sobre el paso que quiere dar. Ahora, que a estas alturas, después de 28 años, ¿qué elementos positivos hay, qué elementos negativos hay después de esos acuerdos de paz? Porque indudablemente que hay de los dos aspectos. O sea, el acuerdo de paz, según la evaluación que hizo Naciones Unidas y que todo el mundo hizo, fue cumplido en esencia. Ahora, el acuerdo de paz, como lo mencionaba hace un momento, no iba a resolver todos los males acumulados durante la historia del país, ni los que venían, los que venían en las décadas de siguientes. una posguerra, ¿verdad? Entonces, el acuerdo de paz decía poner fin a la guerra. Ok, se le puso fin a la guerra. No hubo un tiro más de confrontación armada una vez se pactó el acuerdo de paz. Desmilitarizar la sociedad. O sea, se entró en el proceso de desmilitarizar, y el rol del ejército a partir de ese momento fue esencialmente distinto, totalmente distinto a la historia anterior. Democratizar la sociedad. En este paso lo que se hizo fue una apertura al sistema político y reformar el sistema electoral, la Procuraduría de Derechos Humanos, o sea, un conjunto de instituciones, digamos, reformas constitucionales, la legalización misma del FMLN. Sí, la inclusión política, ¿verdad?, del FMLN. O sea, ese paso de apertura, digamos, democrática, el espacio se genera y se crea. Ahora, ¿para qué sirvió ese espacio y cómo gestionaron ese espacio los actores? Esa es otra historia. Esa no es responsabilidad de los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz buscaban abrir el espacio. Igual que el tema de derechos humanos. En el tema de derechos humanos, la apertura de espacios se propició. Bueno, que se sigue respetando el derecho a la vida, la integridad de la persona, el debido proceso. Sí, pero el paso que había que dar para propiciar que hubiera un respeto irrestricto o total a los derechos humanos, ese paso se dio. ¿Cómo los actores han administrado la justicia de esa fecha hasta ahora? Se creó un nuevo sistema de seguridad pública, se le quitó la seguridad pública al ejército, se creó la Policía Nacional Civil. ¿Cómo se ha dirigido y cómo se ha desarrollado la Policía Nacional Civil? Esa es parte, digamos, de los actores que han estado en el terreno. ¿Y qué no cree es de los acuerdos de paz, digamos. Sí, ¿y qué cree, Facundo, que le hace falta a estos actores para aprovechar estos espacios que generaron los acuerdos de paz? ¿Es difícil migrar, Facundo, de una estrategia de guerra a una etapa en la que, por ejemplo, en el caso del FMLN, pasa a ser un partido político y pasa a tomar decisiones políticas? Bueno, no quiero entrar, digamos, en detalles. Lo que sí puedo, en términos más históricos, puedo decir que desde mi comprensión, la guerra quedó instalada en la cabeza de demasiadas personas. O sea, los esquemas, ¿verdad? Sí. El esquema, por ejemplo, de el juego perverso maniqueico del bueno y el malo. Yo soy el bueno, tú eres el malo. O sea, tú lo ves instalado, digamos, en la mayoría de los actores que toman decisiones a lo largo de estos 30 años en el país. De igual manera, la responsabilidad, culpar a otros de los males de hoy,
O sea, así lo define Angela Merkel. Dice, bueno, el que llega al gobierno no tiene que estar reclamando. El que llega al gobierno, dice, asume que se conocía el problema que había. A lo que se iba a enfrentar. Y llega para gestionarlo y cambiarlo. Pero la incompetencia lleva, es lo normal, digamos, que ante la incompetencia siempre los actores tienen que responsabilizar a otros. A otros, a lo largo de la historia. Entonces, esa es una de las características que hemos visto a lo largo de todos estos años. Unos, otros, otras y todos. O sea, sin excepción, digamos. Y se instaló en todo este proceso lo que yo le llamo la mediocridad. Se volvió, digamos, común ver la corrupción, verla como algo normal, ver un desempeño malo, de mala calidad de los funcionarios, y una sociedad que prefería callar, quizá ante el temor en un primer momento de no querer regresar a una guerra, lo cual estaba bien, pero eso pareciera ahora haber comenzado a cambiar, digamos. La mediocridad en el desempeño de la función pública no ha cambiado mucho, pero el sentido de los ciudadanos de reclamar más por sus derechos sí va cambiando progresivamente. Y a esto es lo que yo le llamo el sentido ya de compromiso cultural, digamos. Cuando una persona no es suficiente que una persona sea sujeta de derechos. Esa persona tiene que sentirse sujeta de derecho, creerse ella misma sujeta de derecho, para que defienda su derecho. No se trata de que los ciudadanos tengamos las ganas de estarle contando las costillas a los funcionarios. No, se trata de que ellos administran el dinero que proviene de la bolsa de los ciudadanos, y es por esa razón que se demanda cuentas. Las 7 de la mañana con 23 minutos, con estas reflexiones sobre la fecha importante y el espacio que generaron la firma del Acuerdo de Paz en 1992, un 16 de enero de 1992. Vamos a ir nosotros a una pausa. Facundo Guardado es nuestro invitado de hoy, uno de los protagonistas de todo este histórico proceso. No nos cambie, ya regresaremos. Siempre vamos en busca de la verdad, para que usted forme su punto de vista. YSKL. Aprovecha el inicio de año en la despensa de Don Juan con Super Ahorros 2020. La despensa de Don Juan, somos parte de tu vida. RadioYSKL.com. Encuentro todas las noticias. RadioYSKL.com. Escucho la radio en línea. RadioYSKL.com. Escucho los podcasts de mis programas favoritos. RadioYSKL.com. Escucho los partidos y el resultado de mi equipo. 64 años, comprometidos con informar. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general con estornudos del norte. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Virogrip, el tratamiento extra fuerte. Salud, calidad, viejosa. Leer detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico. A veces, bueno, muy pocas veces de acuerdo. Casi siempre, pero casi siempre en contra. Las diferencias, las opiniones, lo importante, lo engorroso, lo divertido, está en Fuera de Línea, lunes y viernes a las 5 de la tarde por YSKL La Poderosa. Gracias a Red de Cooperativas Fedecases, oportunidades para progresar. EPA, más opciones al mejor precio. Neurobión y su óptima combinación de vitamina B es posible fortalecer tu sistema nervioso. ¿Sabías que en Walmart puedes encontrar todo para tu regreso a clases? Trae tu lista de útiles y llévate todo lo que necesitas. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. Quinta San Antonio anuncia a sus clientes sus últimos días de promoción. Quinta San Antonio ofrece un complejo privado de clústeres con quintas residenciales, cada una desarrollada en terrenos con más de 30 metros de profundidad.
con cuotas desde $560, ubicada a solo 1 minuto del prestigioso Mall San Gabriel. Aprovecha los últimos días de promoción y vive en una auténtica quinta residencial. No dejes que te midan los días en megas. Mejor pásate a gigas con tu Super Pack Express prepago de Claro, porque ahora te damos más gigas para conectarte a todo. Además, WhatsApp, Facebook, Twitter e Instagram ilimitados, más minutos a otras redes, USA y Canadá, y llamadas ilimitadas a Red Claro. Tu vida la mides tú. Pásate a gigas y conéctate con todos con tu Super Pack Express de Claro. ¡Claro que sí! En Little Caesars tenemos una pizza para cada gusto. Prueba la nueva pizza gigante Hot and Ready 4 en 1. Una pizza, 4 sabores únicos. Pepperoni, salchicha italiana con pepperoni, jamón con pepperoni, chile verde y queso. Por solo $6,25. Únicamente en Little Caesars. Pizza. ¿Qué deseas en enero? 2020, aquí te voy. Gimnasio, #vida saludable, #ejercicio. Bono escolar. Yoga, eso es lo que necesito, sí. #relajación. Bono escolar. Jardinería, sí. Medio ambiente, naturaleza. Bono escolar. No, la verdad es que lo que yo quiero es un bono escolar. Todos lo queremos. En enero, cáele al bono escolar. Son $300 que pueden ser tuyos. Para participar, llama a cabina cuando el locutor lo indique a través de nuestras redes sociales Radio YSKL con la frase cáele al bono Coop y recibe tus remesas con Remesas Fedecases. Cáele al bono escolar gracias a Red de Cooperativa Fedecases. Ser dueño es lo tuyo. ¡Ay, no aguanto el dolor en mis rodillas! Este dolor en mis muñecas y dedos es insoportable. ¡Ay, me cuesta moverme y caminar como antes! Sana y fortalece tus articulaciones con Osteobiflex. Osteobiflex contiene glucosamina, condroitina y aceites esenciales aromáticos que ayudan a la reparación del cartílago, manteniendo su lubricación y elasticidad. Osteobiflex es libertad de movimiento. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico. Visite EPA y aproveche todos los productos de nuestro folleto Regreso a Clases, donde encontrará muebles organizadores, sillas ejecutivas, escritorios, herramientas y muchas ofertas más. Condiciones en tienda. Así se siente el poder. Así se siente tu radio. YSKL, la poderosa. Así de molestos pueden ser los síntomas por deficiencia del complejo B, como el hormigueo y el entumecimiento. Con Neurobión y su óptima combinación de vitamina B es posible fortalecer tu sistema nervioso y olvidarte de estas molestias. En caso de duda, consulte a su médico farmacéutico. Antes de utilizar este medicamento, debe de leer detenidamente el prospecto incluido dentro del producto. Así se siente el poder. Así se siente tu radio. 104.1 FM, 770 AM. El Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz, en el mes del adulto mayor, te ofrece 20% de descuento en laboratorio clínico y rayos X, además de 50% de descuento en lectura de resultados con médico internista. Aplica únicamente para personas mayores a 60 años y deberá presentar su DUI. Nuestros horarios de atención, lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde y sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Teléfono de emergencias, 2661-6666. WhatsApp 7859-7559. Estamos ubicados en Final Novena Avenida Sur y Calle La Paz San Miguel. Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz. Salud de clase mundial. Siempre vamos en busca de la verdad. Busca de la verdad. Para que usted forme su punto de vista. Continuamos en Punto de Vista. Esta mañana estamos conversando con Facundo Guardado, hablando acerca de la firma de los acuerdos de paz que se dieron en México el 16 de enero de 1992. Así es, estamos transmitiendo también en Facebook Live nuestra conversación esta mañana con Facundo Guardado, aquí en la cabina azul de La Poderosa. Facundo, hay logros de estos acuerdos de paz. No hay un acto oficial esta mañana del 16 de enero y si podemos destacar logros, es un logro de la sociedad salvadoreña, es un logro de los actores de ese momento. ¿Cómo se puede conceptualizar? Bueno, es interesante que en la ruta esa que hablaba de la mediocridad,
se vuelve más trascendental lo que pasó con la banda y Andy en Estados Unidos que los acuerdos de paz. Pero esa es la sociedad que tenemos, digamos. O sea, no podemos renegar de dónde estamos. Esa es, digamos, la comprensión cultural que tenemos de nuestra vida, de para qué estamos en el mundo hoy. Y a cada quien que saque sus conclusiones. Mira, con el punto anterior, no quiero hacer una apología de que los acuerdos de paz fueron una panacea o que fueron lo mejor que había sobre el planeta. Los acuerdos fue lo que era alcanzable en aquel momento, que era poner fin a la guerra, desmilitarizar, la apertura del sistema político y el respeto a los derechos humanos. En lo que era alcanzable. Lo más valioso de esto es que la pérdida de vida se paró de un solo. O sea, hay personas, yo he escuchado, digamos, abogados connotados de fuera del país, que dicen esos acuerdos de paz por lo demás imperfectos. Sí, por supuesto, como toda obra de ser humano, digamos, imperfectos. Pero hay gente que con frialdad dice algo así como sugiere, debió de seguir la guerra para tener unos acuerdos de paz perfectos. Y se les olvida lo más elemental, que lo que estaban muriendo eran seres humanos, independientemente de qué lado estaban, independientemente si eran actores o no. Y que había que parar esa pérdida de vida de una vez por todas, que tenía que tener el coraje, la valentía de parar eso. Entonces, era una decisión desde el punto de vista ético, moral, de la responsabilidad humana de parar la guerra. Sí. Entonces, no. Y es fácil ahora decir, sí, pero si hubiera continuado, hubieran sido mejores los acuerdos de paz. O sea, eso es bien fácil decirlo, digamos, frío, hoy, con la frialdad de hoy. Pero cuando son tus seres más queridos, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus vecinos, los que están muriendo, la historia es otra. Pero, digo, no fueron perfectos, pero lo esencial se alcanzó. Hubo una deuda fundamental, se produjo una deuda, digamos, esencialmente con la parte de personas discapacitadas del conflicto, huérfanos, que no se atendió de manera adecuada. Eso no estaba incluido, digamos, como un punto esencial en los acuerdos de paz. Se asumía que los actores, que los gobiernos iban a asumir responsabilidad de ese tema. Y las cosas han sido, digamos, como han sido. Ahora... ¿Y las nuevas generaciones, Facundo? ¿Cómo realmente van viviendo estos momentos? O sea, como dice, en esta situación de frialdad es muy tranquilo emitir cualquier juicio de valor, ¿verdad? En torno a la sociedad que tenemos, a las condiciones en las que vivimos. Mira, vamos a ver qué ha pasado en esencia en este proceso. Los actores, por sus decisiones propias, se deslegitimaron. Quienes firmaron la paz, entraron al sistema político, decidieron seguir caminos que lo llevaron a colapsar. Lo llevaron, digamos, a lo que se llama una implosión. O sea, nadie los atacó desde fuera y los destruyó. Los dos grandes actores implosionaron por sus mismas decisiones, por la misma forma de llevar las cosas. Y hoy esos actores, para temas como lo que estábamos comentando hace un momento, la ley de reconciliación, no gozan de legitimidad. Ese es un tema complicado. Ahora, los logros que obtuvo el país cambió, digamos, en cuanto a la posibilidad de convivencia sin amenazas de perder la vida, de ir a la cárcel por razones de pensamiento político distinto al oficial. Porque hay que tener claro, digamos, que cuando éramos jóvenes y cuando nos vamos a la guerra,
podías perder la vida, te podían quitar la vida, ir a la cárcel, ser torturado por pensar distinto al pensamiento oficial, porque estaba instaurada la verdad única. El Estado, el espacio en el que quiere crecer. Mi generación la moldeamos a nuestra manera. Puede ser que a las generaciones de ahora no les guste esa manera, qué bien, pero la moldeamos a nuestra manera y asumimos la responsabilidad de moldearla. Y yo no tengo ninguna duda que la sociedad que salió posguerra es 1000 veces mejor que la sociedad que teníamos antes de la guerra, con todos los males que pueda tener ahora. Pero asumimos desde distintas posiciones, digamos, no solo con un fusil en el hombro, sino desde distintas posiciones. Con Armando y con Neri nos conocimos antes de la guerra. Estás recordando a Armando Contreras, otro colega. René Contreras. Sí. Es que Jorge Armando fue de los periodistas que en esa época cubría muy bien los hechos históricos que se dieron después. Así es. Hay otra situación, Facundo. Han perdido credibilidad los partidos políticos tradicionales y se ha surgido una generación que creen que pueden encontrar soluciones a los problemas que no resolvieron estos anteriores con las propuestas que se escuchan ahora. O sea, al haber perdido la legitimidad de los actores principales en estas décadas, lo que sucede es que se crea un vacío. Y el principal vacío que tenemos ahora es un vacío de ideas, de construcción conceptual de cuáles son los pasos esenciales que el país requiere dar para una convivencia más armónica. Y normalmente se ha ido respondiendo en estos años, digamos, a la urgencia del día, a la tendencia en redes sociales, pero no a una idea central, digamos, de cuál es la naturaleza de la educación que queremos, a la que deberíamos de estar respondiendo hoy en día, digamos. O sea, los temas esenciales que son los que van a impactar en la construcción cultural se han dejado de lado, y se responde más, digamos, a la emergencia del día, al muertómetro, digamos, que ha sido la característica por lo menos desde el año 2000, digamos. O sea, el muertómetro, y cada quien diciendo que hace cosas, pero en realidad, digamos, es hacer cosas para mostrar que se hacen, sin importar si tienen alguna importancia, algún valor, alguna trascendencia o no. Entonces, estamos hoy en un vacío de ideas. Las ideas con las que crecimos son las ideas que se construían a mediados de siglo, pero que igual, digamos, llegaron hasta ahora, no dieron para más. Y no tenemos centros de investigación, no tenemos grupos de personas en los centros de pensamiento construyendo ideas para transformar la sociedad. O sea, estamos respondiendo a lo del día a día, No sé si eso va a ser mejor, digamos, que es lo que hacíamos, que pensar en un futuro inmediato o de más largo plazo. Entiendo que una de las ventajas que están teniendo países como China es que pueden proyectarse a qué quieren hacer dentro de 30 años. Hay como mayor planificación. Una de las grandes dificultades que están teniendo las democracias liberales ahora es que tienen que estar respondiendo al día a día de cuál es la opinión de la gente del día a día, que sube y baja, y por lo tanto no tienen capacidad de responder a los grandes temas de transformaciones que van a impactar en el largo plazo. Y esa ventaja
se está tomando desde modelos que vienen con una raíz más autoritaria. Y eso está llevando ahora a muchas personas a cuestionarse y decir, bueno, ¿y a mí qué me da esta democracia liberal? Ajá. O sea, ¿qué beneficios percibo? Yo qué beneficios percibo de esta democracia liberal. Si además, digamos, los regímenes autoritarios que están teniendo éxito, porque Singapur no es que haya crecido, digamos, en una gran democracia. Singapur ha crecido bajo el autoritarismo más puro y duro del planeta, y muchos otros países del mundo han ido creciendo, digamos, también en ese esquema. Entonces hay ahora una simpatía por unos modelos autoritarios que funcionan, que generan progreso y que no restringen de manera absoluta, aunque sí imponen, digamos, una verdad única, no restringen de manera absoluta las libertades. Entonces, ese es un gran dilema para la democracia liberal, porque al final los que estuvimos en la guerra, digamos, y en el acuerdo de paz se asume que todo lo que se aporta a la reforma constitucional es para fortalecer un sistema de democracia liberal. Pero esa democracia liberal está en crisis y sus actores también están en crisis en El Salvador. Igual en el vecindario de Centroamérica están en crisis. Sí, mire Guatemala, cómo ha quedado. Mira Daniel Ortega en Nicaragua. O sea, ese modelo al que aportamos está en crisis, no se está diseñando algo superior a ello. Y lo que está sucediendo en América Latina nos da una idea de que hay un cuestionamiento muy profundo al modelo. Normalmente se dice al neoliberalismo, sí, pero es que el cuestionamiento va más... democracia liberal, dice claro, Facundo. El cuestionamiento va más allá, el cuestionamiento va al modelo de la democracia liberal y una simpatía por modelos autoritarios que a veces intentan cooptar parte de democracia liberal, pero son esencialmente... Pero son estos modelos están como recibiendo apoyo de las mayorías. Uno puede ver cómo surgen con esta alta popularidad. Sí, ante la incapacidad de las democracias liberales de dar respuesta. Y esa crisis que tenemos, digamos, no es una crisis únicamente en El Salvador, en Centroamérica, no, en Europa tenemos... Hay mucha tela que cortar, en Estados Unidos también, digamos. Sí. O sea, no podemos decir que el gobierno de Trump se caracteriza por grandes dotes democráticos, digamos, en su país. O sea, no es un gran ejemplo. Pero mire las encuestas cómo lo están ponderando. Claro. Sí, no, digamos, como gobernante de una democracia liberal no es un gran ejemplo de liberalismo democrático, pero tiene muchos seguidores. Entonces, ese dilema es al que se enfrenta el mundo de ahora, digamos, con un nivel de complejidad. Gorbachev decía hace poco en una conferencia, vienen acontecimientos tan dramáticos que nadie sabe cómo gestionarlos. Y mire lo que pasó ayer en Rusia, ¿verdad? Con la reforma que anunció Putin y la renuncia masiva del gabinete. Pero ese pareciera más fíjate que yo estoy convencido de que su primer ministro, Medvedev, renunció ya también. Sí, pero renunció más en un acuerdo con él. Sí, es para darle los espacios que integre su... Ya es como una cosa pactada, digamos, pero en general, sí, cuando se habla de acontecimientos que... muy difíciles de prever, digamos, sus consecuencias. También Macron hace poco dijo, bueno, si Europa no toma sus riendas, ¿verdad?, otras las van a tomar y seremos campo de batalla de otros, sin poder hacer nada. O sea, el poder, digamos, de la Europa que iba creciendo se ha debilitado, ¿verdad? Trump le ayudaba a debilitarse, ¿verdad?
Entonces estamos ante un mundo mucho más complejo que Facebook, más que Instagram, que las redes sociales, sobre el cual, digamos, no hay una discusión. O sea, yo lamento, es difícil encontrar, digamos, es difícil. Una de las cosas que se quedó instalada como mentalidad de guerra es el fanatismo. Encontrar un espacio de discusión donde se respete la opinión divergente en algún medio es complicadísimo. Es casi imposible entrar en debate sin que venga la descalificación, el insulto, inmediatamente. Y eso sí puede, digamos, tener consecuencias muchas más desastrosas en el proyecto de sociedad para diseñar a futuro. Bueno, Facundo, se nos terminó el tiempo. Gracias por haber venido a la poderosa radiocadena YSKL. Le decía, no hubo acto, así que no puedo preguntarle si lo han invitado. El FMLN va a tener un acto aquí en el Cristo de la Paz. Dijeron que a las 7:30 lo comenzaban, pero no asiste usted a este acto tampoco, Facundo. No. Sí. Muchas gracias por haber venido, Facundo. No, gracias a ti, Neri. Gracias. Un Perfecto, gusto recibirle. Facundo, muchas gracias. Porque siempre vamos en busca de la verdad. De lunes a viernes a las 7 de la mañana, escuche Punto de Vista. Punto de Vista. Por YSKL. Los acontecimientos